buenas tardes. Si somos puntuales, salimos puntuales. Que allá llegamos a cenar un poco tarde, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Me pide Josema que presente yo a Rafa porque Rafa es amigo mío desde hace ya unos años. Rafael es un cura de Málaga y eso es lo primero, un buen cura. Empezamos por ahí. Y es un hombre con una formación excepcional. Por eso la Iglesia sabe a quién elige. Y lo eligió como la persona, yo creo que es de las personas que más sabe de ecumenismo aquí en España. Y Isaías tiene un pico de oro. Yo hace unos años lo llevé a la parroquia en la que yo estaba y veías a la gente cómo me miraba la cara y se quedaba embobado. Y dice, ¿has entendido? Dice, no he entendido nada, pero me encanta. ¿Sabes? Porque eran algunas personas mayores, quiero decir, los demás perfectamente, ¿no? Es un hombre formado en Roma y Roma tiene pues algo especial, ¿no? Sí, más, perdón. Digo que es un hombre formado en Roma y después de Roma viene a una de las parroquias más pobres de Málaga, Alboquetillo, una parroquia no tan pequeña, pero son muy humilde y ahí hace un trabajo excepcional, hasta que le nombran pues, en la conferencia episcopal como el responsable del ecumenismo junto con el obispo encargado, que es Ahora don Ramón Valdivia. Vale. Bueno, pues yo no quiero entretenerme porque es mejor que escuchéis a él que escuche las tonterías que yo puedo decir. Vale. Se me oye bien, ¿no? Estupendo. Bueno, pues primero muchas gracias aquí al párroco Josema y a Juan Carlos por haberme embarcado en venir aquí esta tarde a conocer esta realidad. Yo creo que aquí es mejor. A mí las presentaciones no me gustan y siempre me acuerdo de un chiste que me contaron y así pues bueno, empezamos contando un chiste. Dice que se murió un hombre y entonces estaban en el entierro la viuda y el hijo y empezó el cura allí a alabar porque él que tenía tantas virtudes, tantas cosas y tal, bla, bla, bla. Y la viuda extraña decía, niño, acércate y mira a ver si el muerto es tu padre porque yo no lo conozco. Pues a veces cuando a uno lo presentan tan así, dice, pues yo casi no me conozco, así que, bueno. Yo he tenido la suerte de que la Iglesia me haya permitido formarme en estos temas y lo he aprovechado y he puesto todo lo que estaba, por lo menos en mi mano, para poder disfrutarlo y al mismo tiempo transmitirlo. Así que con esa idea es con la que vengo aquí para tratar un tema que a mí me parece hoy en día fundamental. Hablar de ecumenismo. Cuando yo estaba estudiando en Roma y a mi madre le decían, ¿tu hijo que está estudiando allí en Roma? Y ella decía, comunismo. Y yo decía, no mamá, ecumenismo. ¿Por qué no está mal esto? Porque todavía, desgraciadamente, en nuestras comunidades parroquiales, la cuestión esa del ecumenismo nos suena un poquito a chino y casi no sabemos ni definirlo muy bien. Por eso agradezco a la organización que haya tenido en cuenta esta dimensión del diálogo de la Iglesia y vamos a intentar aclararlo y después dar algunas pistas de cómo poder trabajarlo desde la parroquia, porque eso no es una cuestión de la que se encarga el Papa, que hoy en día sí que nos habla de la unidad de los cristianos, del diálogo con otras confesiones, del diálogo con otras religiones, sino que cada uno desde su parcela lo puede trabajar, y allí donde esté cada uno pues está llamado a responder a esta vocación de la Iglesia. Lo primero es ¿por qué esto de dialogar con otras iglesias? Pues hay una fundamentación evangélica, bíblica, que es esa oración que Jesús hace en el entorno del discurso de despedida en el Evangelio de Juan, el capítulo 20. Dice, Padre, que todos sean uno como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Ese es el gran fundamento del ecumenismo. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Pues mire, una. Ya está.
La católica, la ortodoxa, la protestante, la anglicana, la evangélica, la pentecostal, la metodista, una iglesia, es la fundada por Cristo. El resto de diversidad, de divisiones dentro de la iglesia es cuestión humana. La cuestión divina es una sola iglesia fundada por Cristo, que después se va haciendo realidad en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Roma, pero una sola iglesia es la fundada por Cristo. Lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, la diversidad enriquece, la división contradice la unidad y es fruto del pecado, es fruto del diablo, que es el que crea la división entre nosotros. Esta mañana, perdonad que vaya contando así historias, pero creo que así es más ameno y vais viendo los entresijos de esto del ecumenismo. Esta mañana celebraba la misa en 13TV, porque como la semana pasada fue Semana de Oración por la Unidad y yo soy de Málaga y sigo siendo delegado de ecumenismo de Málaga, pues me llamaron, ¿por qué no vienes y habla de esta cuestión? Entonces dije una frase que ha debido llamar la atención. Yo dije, la unidad soporta y necesita la diversidad, pero la división es lo contrario, porque rompe con la unidad, pero la diversidad nos enriquece. Pues cuando llegué al despacho, mi secretaria allí me dice, ¿qué has dicho en la homilía? Y digo, ¿por qué? Dice, porque hay aquí un correo electrónico de un señor diciendo que cómo puedes decir que la diversidad favorece la unidad. Digo, pues, ¿a qué llamamos comunión si no? La uniformidad rompe la diversidad, pero la diversidad con la unidad en lo esencial, eso es la comunión. Y esto es reflejo, y vamos con otra fundamentación teológica, pues de la misma Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diversos y tantos que tienen hasta misiones distintas. El Padre es el Creador, el Hijo el Redentor, el Espíritu Santo el Santificador, pero tres personas, un solo Dios. Por tanto, si la Iglesia es reflejo de esa comunión que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, necesitamos de la diversidad que enriquece la experiencia de la comunión. Lo mismo que ocurre en nuestras parroquias y en nuestras iglesias, diversidad de carismas, pero un solo cuerpo. ¿Quién es más importante, el ojo, el dedo de San Pablo? No quiero meterme ahí porque si no, no me va a dar tiempo a hablar de lo que yo quiero, que es esto del ecumenismo. Ahora, además de que tiene una fundamentación teológica, pues es una tarea de toda la Iglesia. Decía el Papa Juan Pablo II en un documento que os recomiendo desde ya, que es la única encíclica dedicada exclusivamente al ecumenismo, que se llama Ut Unum Sint, que todos sean uno, en latín, precisamente del Evangelio de Juan, decía que el ecumenismo, el movimiento a favor de la unidad de los cristianos, no es un mero apéndice que se añade a la actividad tradicional de la Iglesia, dice, al contrario, pertenece orgánicamente a su vida y acción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando nosotros planteamos cómo estructurar una parroquia, decimos, ¿qué es lo que pertenece esencial a su vida y acción? ¿Puede haber una parroquia sin catequesis? ¿Puede haber una parroquia sin liturgia? ¿Puede haber una parroquia sin cáritas? ¿Puede haber una parroquia sin experiencia comunitaria de la fe? Entonces decimos, no, es que eso es esencial en la vida de la Iglesia. ¿Y puede haber una parroquia o una iglesia cerrada al diálogo ecuménico? Pues según esto que dice Juan Pablo II, tampoco. Porque no es un mero apéndice a la actividad tradicional de la Iglesia, sino que pertenece orgánicamente a su vida y acción de tal forma que define la identidad misma de la Iglesia. Y si no se da, rompemos con la credibilidad de nuestro mensaje. El Concilio Vaticano II, otro documento que también os recomiendo desde ya, dedica un decreto al ecumenismo que se llamaba Unitatis Redintegratio, sobre la recomposición, la reintegración de la unidad que ha quedado rota a lo largo de la historia. Y dice que esta división
contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo, que no quiso 200.000 iglesias, sino solo una. Es un escándalo para el mundo y perjudica la causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura. Miren, yo he sido párroco durante 9 años y además sigo siendo ahora vicario parroquial. Lo que más ha atraído a la gente a pertenecer a una parroquia y a sentirse miembro de esa parroquia ha sido cuando se han encontrado con algo distinto que no han encontrado en medio del mundo. Si alguien se acerca a nuestras comunidades y lo que se encuentra es como las catequistas critican al párroco, el párroco a las catequistas, el religioso a la otra comunidad que está al lado, esto ya me lo encuentro en el mundo. Si cuando se llega a lo que se encuentran es la acogida y lo que se encuentran es un espíritu de comunidad donde no se nos valora tanto por lo que aportamos, sino por nuestro propio nombre, y hay unas relaciones afables entre unos y otros y nos preocupamos los unos por los otros, eso atrae. Ahora que hablamos tanto de métodos misioneros y de métodos de evangelización, hay aquí un método que es muy difícil, pero muy atrayente, porque la experiencia comunitaria es siempre atrayente, porque es la experiencia del espíritu creador de comunión y es el espíritu el principal agente de la evangelización. Además de todo esto, pues nos situamos hoy en día en algo a lo que no podemos cerrar los ojos, y es que nuestras sociedades son plurales. La España católica dejó de ser católica hace mucho tiempo, nos empeñamos en que la España es católica, pero la realidad es que ha cambiado, nos encontramos con 2 millones de musulmanes, nos encontramos con una cantidad de personas del este que han venido de Rumanía, de Ucrania en los últimos tiempos, de Rusia, personas que vienen huyendo también de la guerra. Ahora tenemos bastante sirios que están aquí y hay comunidades de siro-ortodoxos, de Armenia, donde han vivido todo aquel genocidio y muchas familias instaladas, pero si seguimos, hay una realidad también de protestante grande. En España hay una tradición de iglesia evangélica española que tiene bastante tradición, que son los que llamaban reformados calvinistas, pero también tenemos una tradición española del anglicanismo. El otro día estuvo aquí don Carlos López, ¿verdad?, explicando todo esto, además de toda la inmigración de países de Latinoamérica que vienen ya de una tradición protestante evangélica que no es de los luteranos antiguos, sino que proceden de lo que se llama el movimiento evangélico del siglo XIX, XX, los despertares evangélicos. A todo esto súmenle pues, que estamos en un país de turismo, con lo cual te encuentras con la iglesia luterana danesa, la iglesia evangélica que es la luterana alemana, te encuentras con los finlandeses que tienen colonias tanto en la zona del sur como después en Valencia, bueno, en fin. Entonces, y sumémosle después lo de otras religiones, en lo que no voy a entrar así directamente. ¿Pero esto qué significa? Pues significa que no podemos vivir nuestra fe de espalda a esta realidad, porque sus hijos y sus nietos pues ya están en el colegio y lo que antes un evangélico, un protestante era una cosa que igual te cruzabas algún día en tu vida por la calle, resulta que hoy está compartiendo el mismo pupitre. Y un musulmán que sabíamos todos que estaban en Marruecos, resulta que pasean por nuestras calles. Entonces, ante esto, ¿cuál es la respuesta que tiene que dar la Iglesia? Porque situarnos desde el miedo no nos lleva a ninguna parte. Y es lo que muchas veces intentan también grupos dentro de la Iglesia. Yo recibo muchísimas críticas por dedicarme a esto del diálogo porque parece que soy el que está abriendo de nuevo el estrecho para la nueva invasión de los musulmanes después del siglo VIII, tendiendo la mano.
No, miren, aquí hay una cuestión. O aprendemos a dialogar, o lo único que nos queda es cerrar fronteras y expulsar a gente. Cuando hoy en día las fronteras ya es una cuestión que han caído por su propio peso, por el mismo móvil, que me permite estar hablando ahora mismo, si quiero, con alguien de Estados Unidos o alguien de Japón, o me permite estar hablando con alguien del Líbano. O sea que eso de las fronteras es una cuestión muy relativa. Entonces, ¿a qué estamos llamados hoy? Pues a identidades más permeables, identidades en relación, porque al fin y al cabo no existen identidades puras. Cada uno de nosotros somos el fruto de haber entrado en relación con. Hay un teólogo que a mí me gusta particularmente, von Balthasar, que decía que la primera vez que uno se siente persona es cuando su madre lo coge en el regazo, lo mira a los ojos y mirándolo lo ama. Y entonces esa criatura, todavía que no se ha merecido ni siquiera esa mirada de cariño de su madre, se siente un hijo amado gratuitamente. Dice, ¿quién soy? Alguien capaz de merecer amor gratuito. Pero es porque se ha cruzado con la mirada de la madre. Y los que estamos aquí hemos formado nuestras identidades, pues a raíz de una cultura, de un paisaje, de una familia, y la relación nos ha definido. Somos seres en relación. El Papa lo dice con este lenguaje que tiene tan espontáneo y que nos llega tanto, dice, nadie se salva solo. Para salvarnos nos necesitamos unos a otros. Bien, pues en este contexto es en el que yo quiero situar qué es esto del diálogo ecuménico y del diálogo interreligioso. Lo primero es distinguir uno de otro, porque no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de diálogo interreligioso, nos referimos al diálogo que se establece desde las religiones. Nuestra religión es el cristianismo y establecemos una relación con otras religiones que pueden ser monoteístas, como es el Islam, como es el judaísmo, aunque con el judaísmo hay una relación muy especial, no tiene nada que ver la relación entre el judaísmo de la Iglesia con el judaísmo y con el Islam. No olvidemos que nosotros seguimos a un judío y que María, a la que le rezamos, antes de ser la madre de Dios fue una judía, y después de ser la madre de Dios siguió siendo judía, y los apóstoles eran judíos. Y nuestra liturgia está muy influida por la liturgia judía, y si nos apuramos hasta nuestras estructuras ministeriales, etcétera. Es decir, y somos los herederos de una promesa que recibió el pueblo judío. Con lo cual, con el judaísmo hay una relación muy especial, hasta compartimos parte de las Sagradas Escrituras, toda la Torá, y los Salmos y los profetas. Entonces, es muy distinto a una relación con el Islam. ¿Qué es lo que pretende? Después están otras religiones que podemos llamar politeístas, aunque los hinduistas, hay ramas del hinduismo que no les gusta que los llamen politeístas, porque sí tienen la idea de un único Dios que se va manifestando después y se va encarnando en distintas realidades y en distintos personajes de la historia, etc. Otros de un corte más filosófico, como podría ser el budismo, estilos de vida, método. ¿Qué es lo que pretendemos con este diálogo? En primer lugar, que la fe, en lugar de ser un elemento de división, sea un elemento de unidad. Tenemos más motivos los creyentes para unirnos que con los no creyentes. Y hago un pequeño inciso. Nos han querido enfrentar a las religiones por ser los motivos de las guerras. Hay quien afirma que la misma pretensión de universalidad que tenemos las religiones monoteístas nos llevan a un enfrentamiento, el que quiero convertir al otro para que conozca la verdad que está en mi religión. Sin embargo, y afirman también que los politeístas son muy pacíficos porque como son politeístas y no tienen esa pretensión de un Dios único, universal, etc.,
pero esto cae nada más que revisar la historia. No es cuestión de que las religiones incitan a la guerra, sino de que aquellos que le interesa el factor religioso, los que utilizan para organizar guerras. Es muy fácil aunar a las personas desde lo visceral y de lo que puede ser más sentimental y desde lo que es la creencia, que supera incluso fronteras y aúna a más gente que España contra Francia, a decir el cristianismo contra el islam, todo el occidente contra el oriente. Es muy peligroso utilizar estos términos y aquellos que los interesan pues lo han utilizado y les ha salido bien la jugada, porque nos han sabido meter a todos dentro de este juego. Hoy en día todavía en Oriente se habla del occidente como si fuera cristiano. Pues ya me dirá a mí lo que tiene. Bien, pero si nos miran así y nosotros seguimos mirando para Oriente y seguimos diciendo que allí son todos musulmanes, pues mire, miramos al Oriente donde nació el cristianismo. Ahora que hablamos de Palestina, parecían que todos los palestinos eran musulmanes y resulta que los palestinos son los cristianos, que son los que tenían las parroquias en la Franja de Gaza. No se olviden que tenemos unos esquemas ahí un tanto raros metidos en la cabeza. Bien, pues, ¿qué pretendemos con ellos? Buscar la paz, que la fe nos aúne en lugar de dividirnos, buscar lo que hay de común entre nosotros, trabajar por lo común, colaborar juntos en todo lo que nuestros credos no nos lo impidan, estar al servicio de la sociedad, trabajando por la justicia, en contra de la pobreza, la dignidad de la persona, el valor inviolable de la vida humana desde su nacimiento hasta su fin. Aquí en España hemos hecho ya comunicados en contra del aborto, en contra de la eutanasia, todas las religiones y las confesiones cristianas. Y algo que es fundamental también en nuestras relaciones con las otras religiones es trabajar por la libertad religiosa. Algo que me parece hoy en día fundamental. De hecho, no hace mucho hicimos también un comunicado en contra de la derogación en el Código Penal del artículo sobre los sentimientos religiosos. Y ahí han participado todas las confesiones cristianas, ortodoxos, católicos, anglicanos, protestantes, y además se han sumado musulmanes y judíos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos todas las personas de fe que la dimensión trascendente de la vida humana es fundamental y define al ser humano, con lo cual tenemos hasta una definición común del ser humano, independientemente de que nuestros credos nos lo impidan. Pues es todo el campo de acción dentro del diálogo interreligioso. Ahora, ¿y el diálogo ecuménico? Pues es el diálogo que establecemos entre las distintas confesiones cristianas. Por tanto, yo no hablo de la ortodoxia como una religión, sino como una confesión, como una iglesia. Esto a veces lo confundimos incluso en los periódicos. Pues la religión ortodoxa. Claro, también nosotros hablamos de la religión católica como asignatura, que no está muy bien la cuestión tampoco puesta, Nosotros, o iglesia católica, o doctrina católica, o la confesión católica frente a las otras confesiones de fe cristianas. Entonces, ahora, cuando hablo de cristiano, tengo también que definir qué es un cristiano. Claro, no todo el mundo que siga a Cristo es cristiano. Hay gente que considera que Cristo es un ser especial, un modelo de creyente, es un modelo de humanidad, pero no afirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por tanto, no afirma ni la humanidad ni la divinidad en Cristo. ¿Puedo establecer un diálogo con ellos? No hay dialogar, dialogamos aquí con todo el mundo, pero no es un diálogo ecuménico. Para poder establecer el diálogo ecuménico, tenemos que partir de las verdades fundamentales del cristianismo, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que afirmamos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la fe trinitaria, que es lo elemental de nuestro credo.
Entonces, ¿existe diálogo ecuménico con testigos de Jehová? Mire, no existe, porque no queda muy clara ni la tercera persona de la Trinidad, ni siquiera la divinidad de Jesucristo. ¿Existe diálogo con los mormones? No existe. Y como esto, otras llamamos sectas, y no estoy hablando en un sentido peyorativo, pero sí sectas de inspiración cristiana, pero que no afirman la divinidad de Jesucristo ni la Trinidad. Por tanto, no puedo establecer un diálogo porque no existe lo mínimo para poder establecer el diálogo. Segunda cuestión importante. ¿Puedo establecer un diálogo con aquel que no me considera un interlocutor legítimo? Me explico. Cuando se utilizan métodos proselitistas. ¿Qué es esto del proselitismo? Pues cuando yo voy con un cierto engaño para ver cómo te capto para llevarme para mi iglesia. Porque me estás diciendo que lo que hay en mí es un error. Y entonces la verdad absoluta está solo dentro de tu iglesia. Por tanto, yo soy alguien que no me salvo. Esta postura en determinados periodos de la historia lo hemos tenido también en la Iglesia Católica, cuando hemos afirmado aquello de fuera de la Iglesia no hay salvación. Habría que explicar esto muy bien, ¿eh? Habría que explicarlo y desarrollarlo para ver cómo hay una continuidad, pero se ha malinterpretado esta postura de exclusión a lo largo de la historia, más por interpretación que realmente por magisterio. Entonces, si yo veo que alguien toca a mi puerta y se me presenta como cristiano sin más, pero no se define a qué grupo pertenece y me empieza a hablar de Cristo y tal, yo veo una mala intención. Porque yo cuando voy me presento como sacerdote de la Iglesia Católica, allá donde vaya. Pero no un cristiano sin más y a ver cómo de esto, y a partir de ahí empiezo a decirte cómo en tu iglesia estáis un poco equivocados, y de esto te invito a unas reuniones, y nunca aparece la palabra testigo de Jehová. Chiquillo, pero te avergüenzas de serlo. No, estás utilizando métodos proselitistas. Y cuando se utilizan estos métodos tampoco podemos establecer diálogos con las iglesias. En el diálogo debe haber, ayer estuvisteis hablando, ¿no?, una presentación clara de la identidad de cada uno. Y al mismo tiempo ser capaces de escuchar al otro, al que le pido que se muestre en su propia identidad. Muy curioso cuando tengo buenísimos amigos musulmanes, judíos, protestantes, pero de verdad de corazón, y cuando yo tengo un encuentro con los musulmanes, me preguntan qué es lo que piensa un cristiano de esto. Porque quieren saber la visión del cristiano, no que les dé la razón en lo que ellos piensan, sino sobre esto, ¿qué piensa un cristiano? ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia sobre este tema? Porque así nos enriquecemos todos. Entonces me tengo que presentar con mi identidad. Yo no le puedo pedir a un musulmán que afirme que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero tampoco me pueden pedir a mí que afirme que es solo un profeta. El musulmán necesita escuchar eso y yo necesito escuchar que él lo ve como un solo profeta, con sus razones. Bien, pues las identidades es muy importante que las tengamos claras en el diálogo ecuménico. Ahora, con el diálogo ecuménico, ¿qué es lo que se pretende? Pues hay un paso inmensamente mayor al que puede establecerse en el diálogo interreligioso. Porque yo reconozco que hay elementos de la única Iglesia de Cristo que no solo están en la Iglesia Católica, sino que están presentes en otras iglesias y comunidades eclesiales. Con las otras iglesias, con todas, compartimos la misma palabra de Dios. Con las otras iglesias compartimos el credo niceno-constantinopolitano. En esta semana de la oración por la unidad de los cristianos que acabamos de celebrar, precisamente el cartel era el del credo, porque este es un periodo de iglesia indivisa. Voy a explicar esto porque también me han escrito otro email hoy, porque en la homilía he dicho que el credo se proclama en un periodo de iglesia indivisa y me han dicho que qué barbaridad, que no conozco la historia porque ya había herejías efectivamente. Arrio, pero el credo viene a hacer frente a la herejía, pero como tal, después de Nicea,
no surge una nueva iglesia. No es hasta Éfeso cuando surgen los nestorianos que crean ya su propia iglesia y después en Calcedonia que son los monofisitas. El hecho de que haya errores doctrinales no quiere decir que tenga que surgir una nueva iglesia. Entonces, este es un credo que comparten todas las iglesias hoy en día. En todas las celebraciones ecuménicas que hemos tenido, y si habéis participado en alguna, se ha profesado este credo con una cierta modificación por lo del filioque, que no estaba presente, ¿eh? Ahora explicaremos un poco, porque la Iglesia también ha afirmado hoy en día que se puede proclamar el credo sin el filioque, porque hemos llegado ya a un acuerdo fundamental en lo que queríamos decir con una y otra cosa. Bueno, pues con todos ellos, ¿qué es lo que afirmamos? Que existe una comunión ya real. El título de esta jornada será algo así como la unidad ideal o desafío. Pues no es nada ideal, es real, porque con todas estas iglesias compartimos ya un mismo bautismo. Han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguien de otra iglesia me viene y me dice, oiga, es que yo quisiera entrar, y fíjense que uso el vocabulario es importante, dice, quiero entrar en plena comunión con la Iglesia Católica. Yo no digo, quiero convertirme a la Iglesia Católica, porque la conversión es a Cristo, y a eso estamos llamados todos los cristianos. Pero no me convierto de una iglesia a otra. Yo quiero adherirme ahora plenamente porque he sido bautizado en una iglesia protestante, por ejemplo, pero mi vivencia aquí me ha hecho descubrir que libremente y sin ningún tipo de coacción quiero pertenecer a la Iglesia Católica. Yo no lo bautizo de nuevo. Simplemente le digo, profese el credo. ¿Está usted de acuerdo con las verdades de la Iglesia? ¿Se adhiere usted además a la doctrina del Papa? Sí, ya está. No hay un nuevo bautismo porque reconozco su bautismo como tal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos unidos por un mismo bautismo, estamos unidos por un mismo credo. Entonces, existe ya una comunión, una unidad que es real. Ahora, esa unidad todavía no ha llegado a su plenitud. ¿Qué nos falta? Pues seguir profundizando en muchos elementos que todavía nos dividen, pero desde una unidad que ya es real. Entonces, ¿qué pretende el ecumenismo? Alcanzar esa unidad plena, visible en esta tierra. Respetando la diversidad de ritos, la diversidad de formas. Si se acuerdan, cuando la Iglesia anglicana aprobó la ordenación de mujeres para obispos, hubo un grupo, entonces, con Benedicto XVI, hubo un grupo de sacerdotes y de fieles que decidieron que con esa decisión ellos no querían seguir dentro de la Iglesia anglicana y que querían entrar en comunión plena con la Iglesia católica. Fíjense lo respetuoso que fuimos, que se les creó un rito para que ellos pudieran seguir viviendo según el rito, las formas, las oraciones, etcétera, propio de la Iglesia anglicana, con la comunión plena, tanto con el obispo de Roma como con las formas de la Iglesia católica. Pero no se les metió dentro del rito latino, sino que se les respetó su propio rito. Los sacerdotes fueron ordenados porque, según la doctrina de la Iglesia católica, la ordenación en las iglesias anglicanas no es válida, pero a aquellos que pidieron ser ordenados y que estaban casados, se les permitió estar casados y ordenados. Por eso, cuando nos dice, ¿la Iglesia católica cuándo va a admitir a los sacerdotes casados? Digo, los lleva admitiendo desde hace siglos. Porque en el rito de caldeo, por ejemplo, católico, que son tan católicos y podemos concelebrar incluso, los sacerdotes son casados. No están en el rito latino, pero en otros ritos ven cómo existe ya una diversidad en la forma de vivir la fe, que es propio de una cultura, de una experiencia de fe que se ha dado en otra lengua, en otro país, en otros esquemas mentales, y esto no nos divide. Este verano estuve en la India con los siro-malabareses y estuve concelebrando con ellos, pero también ahí están los siro-malancareses, también de rito católico, los ortodoxos y los católicos.
pero es que tenemos también un rito greco-católico, de rito bizantino. Bien, no sé si les voy a liar demasiado, pero espero que lo que he afirmado esta mañana en la misa y que algunos ya me han mandado el email, pues igual, como se está grabando, a ver si el hombre también mañana me dice, oye, llevabas razón al final, ¿no? La diversidad no rompe la unidad, la enriquece, la enriquece. Y a mí me ha enriquecido personalmente poder vivir mi fe. No me ha quitado nada de mi fe, al contrario, la ha purificado y ha ahondado mi experiencia de fe. Poder contemplar a Cristo como lo contemplan, como los cristianos en la India lo contemplan, me ha hecho madurar en mi visión de Cristo. Como lo ve cómo celebra la Eucaristía la Iglesia griega o el Patriarcado de Constantinopla, me ha ayudado a vivir con más profundidad la celebración de la Eucaristía, en mi propio rito. Ese halo de misterio, la experiencia del Espíritu, son cosas muy bonitas. Me acuerdo, y perdonad las anécdotas, pero bueno, si no damos a todo, vengo otro día y yo sigo contando cosas. Pero me acuerdo que esto fue en Armenia, cuando estuve con la Iglesia Apostólica Armena, una iglesia de martirio desde los primeros tiempos. Armenia fue la primera nación que admitió el cristianismo, antes incluso del edicto de Milán, que fue en el 313, pues ya en el 301 como tal acogió la nación el cristianismo. Muy curioso, ya desde entonces fueron martirizados. Pues estaba preparando el diácono una celebración del bautismo. Entonces, allí el Santo Mirón, lo que nosotros llamamos el crisma, pues se le trata por el hincapié que hacen las iglesias ortodoxas con la acción del Espíritu Santo. El Santo Mirón está custodiado como si fueran nuestros sagrarios, en una urna donde está el crisma. Y nosotros, ¿qué es lo que reservamos en el sagrario? Pues la Eucaristía, el pan con que ha sido consagrado, presencia real de Cristo, etcétera, ¿verdad? Y el crisma, ¿dónde lo tenemos? Pues a veces lo ponemos en el sagrario, otras veces está en un armario en la sacristía, lo cogemos cuando llega el bautismo. Eso en un ortodoxo sería impensable. Pero me acuerdo que preparando el diácono el bautismo, sacó pues una especie de bol con unas bolitas. Y yo decía, ¿y eso qué es? Dice, el cuerpo de Cristo. Lo sacó de un armario, porque los niños en el bautismo de los ortodoxos comulgan también por primera vez. Entonces lo que hace es que de haber mezclado el pan con el vino en el cáliz, de ahí lo secan y hacen una especie de bolitas para darle la comunión al niño. En aquel momento yo me lanzaba a ponerme de rodillas. Y decía, ven los enfoques. Aquí hemos hecho un enfoque sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ellos han hecho el enfoque de la presencia real del Espíritu Santo en el Santo Crisma que se consagra una vez cada 7 años, que es repartido, etcétera, etcétera. A mí me escandalizó tanto aquello como un ortodoxo le escandaliza que saquemos el Santo Crisma de un armario de nuestras sacristías. Pues nos enriquece una visión y nos ayuda también a purificar nuestras propias visiones. Ahora bien, yo no voy a hablarles de las divisiones que hemos tenido a lo largo de la historia ni nada de esto, me voy a pasar directamente a cómo podemos trabajar en nuestra realidad concreta el ecumenismo. ¿Esto es una cuestión de teólogos? Mire, no. ¿Esto es una cuestión de sacerdotes? No. Esto es una cuestión de todos. Porque hemos dicho que es algo propio de la actividad esencial de la Iglesia. Entonces, para poder trabajar el ecumenismo, yo os he traído aquí otro documento que se llama El Obispo y la Unidad de la Iglesia. Es verdad que es un documento que en 2020 me parece que se hizo para que los obispos no olvidasen esta dimensión en sus propias diócesis, pero nos viene bien a todos. Dice, miren, señores obispos, entre sus múltiples tareas, no olviden esta tarea que es esencial de su ministerio, porque usted es ministro de la comunión,
de la comunión de toda la Iglesia. Entonces, no se olvide que usted está llamado a pastorear no solo a los católicos, sino a los cristianos bautizados dentro de su parcela del pueblo de Dios que se le ha entregado. Es pastor también de los otros bautizados, porque reconocemos que son cristianos. Entonces, nuestra mentalidad de parroquia yo creo que también tiene que cambiar. Nosotros aquí no estamos dedicados solo a los que aparecen en la Iglesia. Nuestra misión va mucho más allá, pero es que las comunidades evangélicas o de ortodoxos que pudiera haber en nuestro espacio de la parroquia también son responsabilidad nuestra, porque son hijos de Dios bautizados. Así que nuestra mentalidad de cristiano se tiene que ampliar. No mirarnos tanto confesionalmente. Confesionalmente es el católico frente al protestante, el católico frente, sino desde la perspectiva del cristiano bautizado. Compartimos un mismo bautismo con todos ellos y no llegamos ni a mirarnos a la cara igual a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo puede ser esto? Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como yo. Segunda cuestión. Hay distintas dimensiones desde las que podemos trabajar el ecumenismo. En este documento se habla, en primer lugar, del ecumenismo que se llama espiritual. ¿Qué es esto del ecumenismo espiritual? Pues que en el corazón de todo creyente, la división, el corazón de cada creyente no se puede acostumbrar a la división. La división no es un estado normal de la Iglesia, sino un estado anormal de la Iglesia. Por tanto, a mí me duele si hay un hermano mío con el que no puedo compartir la Eucaristía. El domingo estuve yo con un pastor evangélico de la Iglesia Evangélica Española allí en Málaga, que tomaba posesión, ellos le llaman instalación, de su parroquia. Estuve acompañándolo en toda la celebración, incluso me permitió dirigir unas palabras en la predicación, etcétera, etcétera. Pero llegó el momento de la comunión y yo no pude comulgar. A mí eso me duele profundamente, claro que sí. Pero ¿por qué no puedo comulgar? Y esta es una cuestión que se plantean muchos cuando van a celebraciones de otras iglesias. Pues porque ya no solo por el tema del reconocimiento, sí o no, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Los luteranos afirman la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de una forma distinta a nosotros. No afirmarán la transustanciación, pero ahí hay presencia real de Cristo. Sino porque la Eucaristía es la máxima expresión de la comunión. Yo no puedo comulgar cuando todavía entre nosotros no hay una comunión plena en lo esencial. Con todo el dolor de mi corazón, cuando pasó dando la comunión, pues yo hice un gesto de veneración, pero no pude comulgar. Pero ese dolor es el que nos lleva a seguir pidiendo en nuestra oración por la unidad de los cristianos como un don que nos tiene que venir de Dios y no como una estrategia humana. Por eso el ecumenismo espiritual es tan importante. Nosotros no estamos ahora aprovechando, ahora que somos menos, que nos hemos debilitado socialmente, unámonos para ser más fuertes. No. Yo he empezado diciendo, esto es una respuesta, una llamada de Dios, que nos quiere unidos. Y esta es la gran motivación. El no poder comulgar me hace trabajar sin descanso para que un día podamos compartir la mesa común. Pero para mí, la división no es el estado normal en la Iglesia y no me puedo acostumbrar a eso. Entonces, dentro de esas modalidades, el ecumenismo espiritual nos lleva a rezar por la unidad y también a rezar con los otros cristianos por la unidad, que es lo que hacemos en las celebraciones ecuménicas, Semana de Oración por la unidad de los cristianos. Pero al mismo tiempo, hay una dimensión espiritual del ecumenismo que es muy importante, que es, en la medida en que nosotros somos más fieles a nuestra vocación como Iglesia, las divisiones irán cayendo de por sí. Un santo padre del siglo IV, y no me acuerdo del nombre, lo siento mucho, pero decía, imaginémonos una rueda de un carro.
vamos a ver cómo si nosotros vamos desde el extremo hacia el centro, que sería Cristo, ¿qué es lo que ocurre con las distintas aristas? Es que a medida que avanzamos nos vamos uniendo. Pues dice, el ecumenismo espiritual es algo semejante. En la medida en que nosotros somos más fieles a Cristo y nos vamos uniendo a Cristo, nos vamos uniendo más los unos a los otros. Las divisiones caen, porque somos más fieles a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos ha pedido como iglesia, y van cayendo todo aquello que es superfluo y que se nos ha ido pegando a lo largo de la historia. Entonces, todo esto tiene que ver con el ecumenismo espiritual. Para esto, en el mismo documento, nos da pistas de las cosas que podemos hacer. Fíjense, yo voy a orar regularmente por la unidad de los cristianos. Esto tiene que ser una constante en nuestra oración personal y también en nuestra liturgia, que ya está la petición por la unidad de los cristianos en numerosas ocasiones. Conmemorar la Semana de Oración por la Unidad, consultar con otros líderes cristianos la posibilidad de organizar conjuntamente jornadas de estudio sobre las Escrituras, porque hemos dicho que estamos de acuerdo en las Escrituras y porque no nos enriquecemos con ello. Poder organizar hasta sesiones de lección divina con la Sagrada Escritura, donde cada uno pueda aportar desde su experiencia de fe lo que la Escritura le dice y su propia experiencia eclesial. Publicar en Navidad o Pascua un mensaje común con otro líder o líderes cristianos, compartimos la misma Pascua, compartimos, bueno, ahora en este año incluso vamos a compartir hasta la fecha de la Pascua con los ortodoxos, porque el calendario juliano y el gregoriano que seguimos nosotros van a coincidir. Ojalá que un día hasta los ortodoxos podamos celebrar siempre juntos la Pascua, ¿no? Animar a los sacerdotes o agentes de pastoral a que oren regularmente con otros ministros y responsables cristianos en sus barrios. Hay una cuestión muy bonita que yo he tenido la experiencia de vivir con otros sacerdotes. Fíjense lo que es, por ejemplo, el sacerdote serbio que ha llegado últimamente a Málaga. Esta mañana he estado precisamente con el serbio de aquí de Madrid. Pues el sacerdote más cercano que tiene de Serbia está en Madrid, de la Iglesia Ortodoxa Serbia, y el otro lo tiene en Barcelona. Son los tres únicos sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Serbia que hay en España. Para poderse encontrar, miren la de kilómetros que hay. Entonces, ha llegado un sacerdote que venía de Holanda, se ha instalado en Málaga, solo, tiene que ir buscando fieles por allí y no tiene posibilidad de encontrarse con un hermano sacerdote por lo menos para llorar juntos, porque al final los problemas los tenemos todos y todas esas cuestiones. De las experiencias más bonitas que he tenido han sido pues de llegar a la Navidad y decirle, vete para mi casa, que vamos a cenar. Y eso es lo que más han agradecido, ¿saben? Yo no tengo a ningún hermano con el que poderme sentar a una mesa y ha sido un hermano católico, sacerdote, el que ha sido mi apoyo en estos momentos. Yo eso lo quisiera si me tuviese que ir a Rusia, que un hermano ortodoxo fuese el que me acogiese y me apoyase en los primeros momentos cuando yo no tengo apoyo ni de mi iglesia, que la tengo a cientos de kilómetros, y a ningún hermano sacerdote con el que poder compartir experiencias. Pues hemos creado un ambiente muy bonito en el que hemos llegado incluso a organizar retiros conjuntos con todos los sacerdotes ortodoxos, protestantes, en algunos arciprestazgos donde hay estas realidades. ¿Y por qué no? Si vamos a, hombre, no vamos a celebrar la Eucaristía, pero una reflexión sobre la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Bien, pues todo esto es lo que llamamos el ecumenismo espiritual. Otra dimensión es la que se llama el diálogo de la caridad. ¿Esto qué significa? Pues dice el Papa muchísimas veces, los católicos tenemos que estar dispuestos a dar siempre el primer paso para el diálogo. Cuando llegué a la conferencia episcopal, yo estaba acostumbrado en Málaga, pues llegaba un Ramadán, un mensaje a los hermanos musulmanes. Llegaba, ahora hemos celebrado el Día del Holocausto, mensaje por la memoria de la Shoah. Y me decía el jefe de prensa, me decía,
bueno, ahora que vamos a felicitar ya. Y digo, pues ahora nos tocará el Diwali cuando llegue el hinduismo y nos tocará lo que sea cuando llegue el budismo. ¿Y cuándo vamos a recibir nosotros el mensaje por Pascua o por Navidad? Y digo, tú no has escuchado al Papa, que nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso. Porque el diálogo ya es misión de la Iglesia. ¿Cómo vas tú a entrar en diálogo cuando no valoras sus fiestas, cuando no valoras su realidad y su experiencia de fe? Y si nos ponemos así, pues volvemos a lo teológico. ¿Quién es el que tomó la iniciativa de entrar en diálogo con la humanidad, sino el mismo Dios? Pablo VI, que escribe aquella encíclica Ecclesiam Suam, donde dice, ¿cuáles son los fundamentos teológicos del diálogo? Dice, que Dios dio el primer paso para salir en busca de la humanidad, sin merecérnoslo. De tantas formas y de tantos modos habló Dios a lo largo de la historia y en nuestro último tiempo nos ha hablado haciéndose el mismo palabra en el Verbo encarnado, que es lo que celebramos en Navidad. Y es que lo hizo por nuestros méritos, porque le íbamos a corresponder, pues miren, no le correspondimos, que allí fue crucificado. Pero no fue una humillación hacerse palabra. Se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así como un hombre cualquiera. Pues hombre, hacernos palabra y hacernos diálogo no nos humilla, sino que es reflejo de aquello que nosotros creemos y del Dios en el que creemos, que es palabra. Entonces, dar el primer paso no humilla a nadie. Y yo digo que esto en cualquier aspecto de la vida. Cuando nos enfadamos, dar el primer paso para pedir perdón tampoco humilla a nadie, sino que resalta tu nobleza. Pues igual. Y después resulta que somos correspondidos, porque ya hemos recibido mensajes por Pascua, ya hemos recibido mensajes por Navidad, pero no hemos buscado el mensaje, lo hemos hecho convencido de que esa es nuestra misión, salir a establecer un diálogo con el otro, incluso aunque esté cerrado al diálogo, porque no esperamos ser correspondidos, sino dar el primer paso. Bien, pues esto es lo que nosotros llamamos el diálogo de la caridad, que se establece pues, después en lo más humano, en delegaciones, en instituciones con los que estamos en contacto, y para eso pues, hemos creado también estructuras. Existe el dicasterio para el diálogo interreligioso y para el diálogo ecuménico en Roma. En las conferencias episcopales tenemos una comisión, que es una subcomisión en este caso, donde yo estoy trabajando, que es para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso. Aquí están las dos unidas, en Roma no, en Roma están separadas. Cada uno tiene su propio ámbito de trabajo. En las diócesis existe un delegado, que es obligatorio, que esté nombrado un delegado para el ecumenismo. Aquí Aitor de la Morena, que es el delegado en Madrid, pero además tiene que trabajar con una comisión para el diálogo ecuménico y hasta se habla de un encargado en cada parroquia sobre las cuestiones ecuménicas, que sea el que mantenga la sensibilidad ecuménica en la parroquia, en las celebraciones, en la liturgia, en la catequesis, en la formación, que toda esta dimensión esté presente en la parroquia, porque es algo propio de lo esencial de la vida de la Iglesia. En el arciprestazgo, igual. Entonces, toda esta estructura nos ayuda ¿a qué? Pues porque si celebramos una asamblea parroquial o celebramos una jornada, ¿por qué no vamos a invitar a los otros hermanos cristianos? Es que ellos nunca nos han invitado a su fiesta. ¿Y qué? Pues invítalos. Si después no aparecen, bueno. Y mira aquella que decía que toca la puerta, que aunque sea por el cansancio al final te acabará abriendo. Pues insiste, si no pasa nada, si no vamos buscando más nada. Bien, pues todo este diálogo de la caridad es el que se establece a muchos niveles, internacional, nacional, en el ámbito diocesano, en el ámbito de lo local, de lo parroquial. Fíjense todas esas visitas que se hace el Papa, las delegaciones que van a Roma.
algo que hace muy bonito el Papa y que nos da ejemplo desde lo sencillo. Cuando fue a la isla de Lesbos para tratar todas las cuestiones de los migrantes, no fue solo. Llamó al patriarca de Constantinopla y dice, hagamos la visita conjuntamente porque allí hay fieles ortodoxos y católicos. Y el uno iba repartiendo rosarios y el otro caramelos por detrás, que es que los ortodoxos suelen repartir caramelitos cuando van con los niños y tal. E hicieron la visita conjuntamente. ¿Pero qué te cuesta? Pensar no confesionalmente, sino mirando a cristianos que hay de distintas tradiciones y que reciben a sus jerarcas. Entonces, ojalá que podamos romper esas barreras que tenemos de soy católico y eso me impide relacionarme con el otro. No, esto te lleva a relacionarte con el otro. Te lleva a salir en busca del otro. Después existe lo que se llama el diálogo teológico, diálogo de la verdad. Es verdad que a estos niveles pues no podemos llegar todos, ¿no? Pues hay gente especialista que se dedican a esos niveles con teólogos de otras confesiones. Hay una cantidad de diálogos impresionante ya hecho desde los años 70, después de la celebración del Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica tiene diálogos con todas las iglesias, acuerdos bilaterales, multilaterales, etc. Nos ponemos y hay toda una enciclopedia de diálogos. ¿Nosotros podemos acceder a todos ellos? Sí, hoy por internet accedes a todo. ¿Necesitamos acceder? En este documento, al final tienen un apéndice de por dónde están todos los diálogos si les interesa. ¿Hay que leerse todos los documentos? No. Ahora, ¿hay que formarse sobre estas cuestiones? Sí. Lo que estamos haciendo aquí entra en el diálogo con la verdad. ¿Tenemos que estar formados? Sí. Pero mire, la primera formación es en la propia identidad. Porque si no, escucho cosas que no son propias del diálogo ecuménico. Bueno, pero si tenemos tanto en común el credo, el bautismo, de esto tal, ¿por qué estamos separados? Pues porque después hay otra serie de cuestiones que nos separan, pero no es lo mismo. O como en el diálogo interreligioso, ¿verdad? Nos dice, pero si Dios es uno, qué tontería de las religiones ni nada, si Dios es único. Digo, sí, pero es verdad que es único. Pero mi forma de entender esa unicidad es distinta, porque cuando yo afirmo que Dios es uno, también afirmo la Trinidad, y esto no lo afirma un musulmán. Y cuando yo afirmo que Dios es uno, es un Dios encarnado, y esto no lo afirma ni un musulmán ni un judío. E incluso cuando en el Corán, que aparecen todas las suras, los capítulos del Corán, aparece diciendo, en el nombre del Dios, el clemente, el misericordioso, y los musulmanes constantemente en su actividad siempre comienza en el nombre del clemente, del misericordioso, como nosotros en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Mi madre me acostumbró siempre a salir de casa en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Al salir de casa, eso es lo primero. Pues los musulmanes están todo el día con el nombre de... Hasta esa idea de la clemencia y de la misericordia no es igual en el cristianismo y en el islam. Porque aunque en los versículos del Corán dice que Dios es tan cercano al ser humano como su vena yugular, pero ese Dios no deja de mirar a la humanidad desde arriba. El nuestro lo mira desde abajo, porque se ha encarnado. Y es clemente, pero desde arriba te perdona. El nuestro ha cargado con nuestro pecado y ha sido crucificado. Es muy distinto el concepto de misericordia en unos y en otros. ¿No puede haber diálogo? Sí, partimos de la unidad y seguimos trabajando en todo. ¿Y decimos que es clemente y misericordioso? Sí, y profundizamos y ayudamos a profundizar en esa experiencia de misericordia, unos a otros. Pero no todo es lo mismo. Entonces, creo que una de las grandes cosas que podemos hacer en este ámbito del diálogo de la verdad en las parroquias es formarnos en nuestra propia identidad. Porque el otro nos va a pedir que seamos cristianos que entran en diálogo, pero cristianos sabiendo de su identidad. No que te mezcle la reencarnación con la resurrección, no que te mezcle, que estamos muy dados a todo esto, que de pronto hacemos compatible el karma con la oración, hacemos un batiburrillo que ya no sabemos qué es esto de ser cristiano siquiera. Entonces,
identidades bien formadas para poder entrar en diálogo aportando lo propio de nuestra identidad. Podríamos extendernos más en esto del diálogo de la verdad, del diálogo teológico, pero se hacen congresos, se hacen libros, publicaciones. Hoy en día tenemos mucho al acceso de nuestra mano para poder seguir profundizando. Y después, pues este documento habla de lo que llama el diálogo de la vida. Y en el diálogo de la vida lo divide como en varios aspectos, y uno es lo que él llama, lo que se llama aquí en el documento, el ecumenismo pastoral. ¿Qué es el ecumenismo pastoral? Pues ayudarnos en todas las cuestiones pastorales. Resulta que viene una iglesia y no tiene sitio donde celebrar, pues podemos celebrar, podemos cederle un espacio en el templo o en los salones, o podemos hacer que en algún momento puedan celebrar en el momento en que nosotros no usamos la parroquia. Pues está permitido. Claro que sí. Y además esto nos va a enriquecer porque vamos a entrar en contacto con otras iglesias y con otras formas de vivir la liturgia. No pasa nada porque un ortodoxo use nuestro altar. No pasa nada, no hay que volverlo a consagrar, no, nada de eso, no pasa absolutamente nada. Y después, pues con el corazón misericordioso de una iglesia que es minoritaria, es que muchos de los sacerdotes, por ejemplo, rumanos católicos o que vienen y que han tenido experiencia en el este, es verdad que allí se vive un clima de confrontación muy fuerte. Son muy poco ecuménicos, ¿no? Dicen, si nosotros estuviéramos allí en Rusia no nos dejarían celebrar en ningún altar. Digo, ¿pero te parece eso bien? Pues si él afirmaba que si estuviésemos en Rusia, los católicos, y pidiésemos celebrar en una iglesia ortodoxa, no nos dejarían celebrar, ¿no? Y yo le decía, ¿te parece eso bien? Pues si no te parece bien, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿No te gustaría que un hermano ortodoxo te ayudase para tú poder celebrar tu liturgia si tú estuvieses en Rusia? Sí. Yo he tenido experiencias muy bonitas en este caso fue un sacerdote ucraniano. Él nunca venía a las reuniones. Nosotros hacemos anualmente una reunión entre todos los pastores y sacerdotes con el obispo para tratar estas cuestiones que nos afectan a todos. Él nunca venía, nunca venía. Y yo le insistía, quedaba con él para tomar café, tal cual. Después de 5 años empezó a venir y dijo públicamente, cuando yo llegué a España, los católicos eran mis enemigos. Hoy los católicos son mis amigos. Y me he dado cuenta de que lo que yo he vivido allí no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo aquí. Y la experiencia que yo he tenido con la Iglesia Católica allí no tiene nada que ver con la experiencia de la Iglesia Católica aquí. Pues no hemos roto ahí una barrera impresionante. Entonces, desde ahí podemos apoyarnos en estas cuestiones, podemos apoyarnos en otra serie de temas como apoyar a los matrimonios mixtos. Ya saben que se puede, que un rumano, o sea, un ortodoxo, un protestante puede casarse con un católico, no es ningún problema, pero tenemos que saber también acompañarlos. Hasta incluso para estos matrimonios se necesita una dispensa del obispo, pero no está prohibido. Y podemos asistir a esos matrimonios. Y ese matrimonio puede hacerse en una iglesia católica con intervención de un pastor, que puede hasta dirigir unas palabras en ese momento, y que puede darle la bendición a los novios. No puede casarlos, porque uno debe ser el que haga, digamos, las preguntas del consentimiento, etcétera, 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 pero puede estar presente y se puede hacer una celebración ecuménica en ese momento. Yo he asistido aquí en Madrid, en una iglesia evangélica, he asistido a un matrimonio entre, en este caso era un católico con una protestante. Pero sí me he encontrado muchas reticencias en muchos sitios para poder hacer esto. Pero mire, si es que está permitido en el Código de Derecho Canónico, mírelo, que es ley de la Iglesia. Que no me lo estoy inventando y no es una cuestión mía personal, pues muchas reticencias por parte de muchos sacerdotes, como si eso estuviese prohibido. No lo está, no lo está, es algo normal. ¿Tendremos que acompañar a esta familia? Sí, porque miren, si ya
el matrimonio en sí es fuente de conflicto en muchas ocasiones, pues cuando también hay diferencias en cuestiones de fe, pues se suma aún algo más. Entonces habrá que estar mediando ahí también y ayudándoles, no pasa absolutamente nada. Después, hay otras cuestiones que son pastorales también. Un ortodoxo puede ser padrino de bautismo junto con un católico. Un protestante será testigo del bautismo, pero no puede ser padrino. Pero tenemos que tener esto claro también, porque esto se nos va a ir dando más. Es que resulta que en mi trabajo hay un ortodoxo que es más creyente que cualquiera de mi familia, y me gustaría que fuese el padrino de bautismo de mi niño. Puede serlo con un católico, no pasa nada. Pero es más, si nos lo vamos a encontrar cada vez más, o yo me lo encuentro muchas veces, me estoy pasando ya del tiempo, ya voy a ir cortando, pero es que resulta que un niño de ahora, de los que han venido de Ucrania, con todos sus amiguitos, quiere venir a la catequesis a la parroquia. ¿Qué hago con él? ¿Se lo impido? Bueno, mire, la primera comunión no la va a hacer seguro, porque ya la hizo cuando se bautizó. Ahora, ¿puede asistir a la catequesis en la parroquia? Sí. ¿Puede comulgar el día de la comunión? Sí puede hacerlo. Porque existe permiso para que los católicos podamos comulgar en celebraciones ortodoxas cuando no hay posibilidad de encontrar una celebración católica, como para un ortodoxo hacerlo en una católica cuando no hay posibilidad de celebrarlo con una comunidad ortodoxa allí donde se encuentra. Pero no solo comulgar, sino hasta confesarnos y recibir la unción de enfermos. Bueno, pues estas son cuestiones pastorales de las que hablábamos, etcétera, etcétera, y muchos otros temas que son muy interesantes que se puedan tratar. Para mí algo fundamental hoy en día también es cómo trabajar juntos en un clima de secularización en el que estamos viviendo. Ya hay recursos que estamos compartiendo. Los famosos cursos alfa, de los que habrán oído hablar, surgen en el ámbito anglicano. Y después, pues se les da un método también católico, pero ¿por qué no podemos enriquecernos con métodos que en otros sitios se están dando y que son tan válidos para unos y para otros? O cómo no enriquecerse ellos de métodos que nosotros estamos usando, sean pues todas estas movimientos actuales más novedosos y que están atrayendo a jóvenes o que están provocando la conversión o volver de nuevo a vivir la fe con intensidad. ¿Por qué no? Compartir recursos, porque el Espíritu Santo está hablando en todos lados, no solo a través del Papa. Y después, pues aquí habla también del ecumenismo práctico. ¿Qué es el ecumenismo práctico? Pues es la dimensión social del ecumenismo. Hagamos juntos todo aquello que nuestra fe no nos lo impide. Salir a solventar las necesidades del pobre, no hay nada en nuestra fe que nos lo impida, porque todos leemos el Evangelio, aquello que cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo mismo lo hicisteis. ¿Podría participar un anglicano en una Cáritas parroquial? Por supuesto. ¿Podríamos organizar hasta una Cáritas conjunta en aquellos lugares donde hubiera una presencia de otras iglesias y todo esto? Claro que sí. De hecho, hay experiencias ya de interconfesionales de servicio a los demás y colaboración entre unos y otros en la atención a los migrantes, donde están presentes por cuestiones del idioma, pero al mismo tiempo las Cáritas aportan unos recursos, los otros aportan otros, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimo. Y por último, aquí se refiere también a lo que llama el ecumenismo cultural. ¿Qué es? Fíjense que nosotros ya hacemos ecumenismo sin darnos cuenta, porque cada vez que escuchamos a Bach en nuestras iglesias no es más que un protestante y su música es protestante, pero a través de la belleza, sin embargo, somos capaces de vivir una liturgia católica con una música de un protestante Dios. Pero en todo lo que es cultural, sea la experiencia de la música, de la belleza, de exposiciones, ¿cuánto nos enriquecemos cuando entendemos la espiritualidad del icono?
que para nosotros es tan extraña, ¿verdad? Sobre todo allí en Andalucía, que allí tenemos esto del barroco y los cristos tan realistas, que cuando eso lo ve un ortodoxo se echa las manos a la cabeza, porque dice, Dios mío, pero esto si se le ven hasta las venas, acostumbrados a esos iconos que son las figuras tan estilizadas, donde lo que pretende es manifestar la divinidad, pues algo tan humano casi chirría, como si yo les digo allí cambiemos el Cristo por un icono, ni se te ocurra tocarlo, ¿eh? Bueno, pero nos enriquece las experiencias de espiritualidades que no llegamos a comprender, pero nos puede ayudar muchísimo en nuestra vivencia de la fe. Entonces, a través de la belleza, a través del arte, pues hay mucho que podemos trabajar. No sé si les he dado muchas pistas en cosas que podemos hacer conjuntamente, yo espero que sí, y si no, pues yo les recomiendo este documentito, El Obispo y la Unidad de los Cristianos, porque aterriza mucho en todas las cosas que se puede hacer. Para mí lo más importante, quería haber dicho más cosas, pero no lo he dicho, pero lo más importante es que nos quedemos con esta idea de que hoy en día nuestra fe no se puede vivir confesionalmente, sino que nuestras identidades han de ser permeables y que la diversidad siempre, siempre, siempre nos va a acabar enriqueciendo. Pues muchas gracias por la paciencia. No sé si tenéis costumbre de preguntas o algo, si le parece, pues un par de preguntas, dos, tres, claro, no muchas, queráis. Porque es tarde ya. Sí, me he alargado. Buenas noches. Ante todo, agradecerte tu atención en venir a instruirnos, que la verdad para mí ha sido de mucha injundia, como decimos. Sin embargo, cuando has comentado varias cosas, que me las he apuntado, en lo que son los diálogos, los ecumenismos, etc., hay unas cosas que me han quedado en el tintero que creo que sería interesante aclararme o aclararnos. Cuando hablas del matrimonio interreligioso... No, mixto. O mixto, vale. El matrimonio mixto, la educación cristiana de los hijos está reglada de alguna manera o es un acuerdo entre las partes. Tengo dos preguntas. Vale, sigue. Así de una vez las hago. Luego, en otro momento, nosotros en la Iglesia Católica tenemos una iglesia del perdón. Sin embargo, hay iglesias monoteístas que creo yo que tienen la venganza o el odio por medio, ¿no? Como al menos se creo, o yo lo creo, que pueden ser los musulmanes y los judíos hasta cierta medida. Esas son las dos preguntas que quisiera que extendieras un poquito y aclararas para que tengamos los conceptos diáfanos. Gracias. Sí. En los matrimonios mixtos, porque existen matrimonios mixtos entre confesiones cristianas y después está el matrimonio que se llama por disparidad de culto, cuando se da entre distintas religiones, un musulmán con un cristiano o un judío con un cristiano, ¿no? Entonces, lo que se pide siempre es que es responsabilidad de la parte católica que busque pues, educarlo según su propia fe. Pero también dice siempre que no sea un motivo de conflicto dentro del matrimonio. Por tanto, pueden llegarse a un acuerdo de decir, bautizamos que el bautismo es el mismo porque ese es válido, sea dentro de la parte protestante, dentro de la parte católica, sí. Dejamos que después en su vivencia eclesial participando y cada uno mostrándole pues su fe, él pueda decidir si quiere una adhesión a la Iglesia Católica o de esto. Es lo lógico. Cuando ambas partes
son gente que vive su fe, que también lo que nos encontramos es que una parte normalmente le da un poco más igual, aunque sea protestante o que sea católica, y entonces deja que uno de ellos sea el que se encargue de la educación, ¿no? Igual ocurre en los matrimonios por disparidad de culto, que es mucho más complejo y, si me lo permitís, mucho más desaconsejable. Desaconsejable porque la praxis nos lo dice, es decir, tiene que haber mucha madurez para que un matrimonio por disparidad de culto funcione bien. Porque el mismo concepto de matrimonio es diverso. No es lo mismo como entiende el musulmán el matrimonio a como lo entiende un cristiano. No es lo mismo el concepto, por ejemplo, de la responsabilidad de la mujer en el matrimonio como lo entiende un cristiano, como lo entiende un musulmán. No es lo mismo el modo de educar a los hijos en uno y en otro, entonces es muy complejo. Lo que sí no se puede hacer son dos matrimonios, ¿vale? Es decir, ahora, como me acuerdo del caso eran de aquí de Madrid, y entonces había conocido a un chico en Emiratos Árabes Unidos y quería casarse allí según el rito musulmán, y cuando viniese aquí, pues con la familia en este caso era ella la cristiana, con la familia de los padres, pues casarse aquí por el rito, con un matrimonio cristiano. Y digo, no puede ser, porque te estás comprometiendo a dos cosas que en sí son contradictorias. Tú estás diciendo que vas a educar a tus hijos según la fe cristiana, y le estás diciendo que pones en manos del padre la educación de los hijos para que lo eduque según la fe islámica. Entonces no puedes comprometerte a una cosa y a la contraria, o lo uno u otro. Igual que el famoso caso que siempre me lo ponen de la boda de la reina Sofía con Juan Carlos, que se casó por el rito ortodoxo, y eso tampoco, y esto está permitido. Es decir, se casa uno según un rito. Porque el matrimonio es también reconocido como válido en las otras iglesias. Esto es algo un poco complejo y que a los párrocos nos trae un tanto de cabeza, o por lo menos yo intento que les traiga de cabeza, porque de pronto podemos caer en bigamia sin darnos cuenta. Imaginémonos pues un ucraniano que ha venido ahora se casó por la iglesia allí, y en la iglesia ortodoxa permite el divorcio, por lo menos una vez. En el segundo lo complica mucho más. Pero nosotros decimos que el matrimonio es indisoluble. Él viene y dice, no, yo no estoy casado. No está casado, pero no ha estado nunca casado por la iglesia. Porque si ha existido ese matrimonio es válido, si yo lo caso, lo estoy casando dos veces. ¿Vale? Porque el otro matrimonio es válido. Entonces, el proceso sería complejo, porque habría que, según nuestros criterios de nulidad, demostrar que aquel primer matrimonio fue nulo en la Iglesia Ortodoxa para que se pudiera casar aquí por el rito católico. Entonces, bueno, son complejidades que nos lían un poquito, pero para eso estamos. Ahí en la conferencia también resolviendo muchas dudas de este tipo, que nos mandan de pronto los vicarios episcopales y los cancilleres. Me ha venido esto con una partida de matrimonio que viene así, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Vale? Y después la segunda cuestión que hablamos, yo creo que tenemos muchos estereotipos en cómo es el otro. Pues en la fe islámica es vengativa, hablan también del perdón. Igual que también lo habla, si cogemos el Antiguo Testamento, miren si se habla también del perdón. Entonces, decir que los cristianos somos más misericordiosos que los demás, hombre, yo estoy convencido de que la experiencia de perdón y de misericordia de Jesucristo no está presente en el igual calibre en otras religiones, porque si no, igual estaría yo en otra religión después de conocerlas, ¿no? Pero para mí tenemos que romper con esos estereotipos. Existen grupos muy interesados en que la única interpretación que se haga en Occidente del Islam sea desde la violencia y desde el fundamentalismo, pero no puede ser la única. Hay minorías, y ustedes la conocen, de grupos terroristas inspirados en el Islam,
que nos están haciendo interpretar todo el Islam y a todos los musulmanes desde la perspectiva de la violencia. Si todos los musulmanes fuesen violentos, ya se hubieran cargado el mundo. Son minorías. Ahora, el gran problema es que nos están haciendo interpretar todo el Islam desde el fundamentalismo y desde la violencia, pero no es así, no es así. Y eso no nos ayuda en los diálogos. No nos ayuda. Bueno, yo no voy a hacerte ninguna pregunta, Rafael, únicamente darte las gracias por esta bellísima exposición que has hecho. Y bueno, mi nombre es Juan Torres, soy el coordinador de ecumenismo de la Vicaría Octava. Quizá pido perdón porque este arciprestazgo de pueblo lo tengo un poco más abandonado, ¿no? Pero deciros que en nuestra vicaría tenemos 2 iglesias ortodoxas, una rumana y otra copta, y 19 denominaciones diferentes entre las iglesias pentecostales, evangélicas, en sus diversas ramas, etcétera, etcétera. Tenemos algunas, lógicamente, trinitarias, ¿no? Pero que bueno, que ahí estamos trabajando y que bueno, que yo estoy a vuestra disposición también para lo que necesitáis, y gracias también a los curas de Tres Cantos, pues porque habéis hecho esto realidad, y el ecumenismo es algo muy importante en la Iglesia, y como dijo antes Rafael, que tú y yo seamos uno para que el mundo crea que es un mandato de Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ya nos conocemos de hace tiempo también, así que muchas gracias por venir. Sí. Bueno, pues si os parece, finalizamos. Les damos gracias a Rafael por acompañarnos, por ser tan iluminador y por abrirnos tantos horizontes para seguir trabajando. Así que muchas gracias, un aplauso. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.